unas 3 clases de hígado y damos el examen, ya les he dicho. Ya deberían haber dado unas 2 leídas a su libro hasta ahora, ¿no? Para que den buen examen, seguro que ya lo han hecho, ¿no? Hígado también ya han tenido que leer, anatomía, fisiología del hígado, tienen que haber revisado ya. ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? 8. ¿Cuántos son? Bueno. Vamos a empezar a ver las hepatitis agudas. Las más frecuentes, hepatitis virales. Entonces, directo a la patología vamos a entrar. Hepatitis viral aguda. ¿Ya? Hepatitis es un término que refleja una inflamación, ¿no es cierto?, del hígado. La hepatitis puede ser por muchas causas, entre ellas las más frecuentes son las hepatitis virales, pero también hay hepatitis de otro tipo, ¿no es cierto?, farmacológicas, tóxicas, autoinmunes. Entonces vamos a ver, vamos a tocar todas ellas, pero vamos a empezar viendo las hepatitis virales. Las hepatitis virales están producidas por unos virus específicos, ¿no?, que son los virus A, B, C, D y E principalmente. Hay otros virus, el virus F, el virus G, el virus TT, hay otros virus que son menos frecuentes. Estos 5 virus son los más frecuentes cuando hablamos de hepatitis viral, ¿no? Entonces vamos a empezar viendo hepatitis viral aguda, porque estas hepatitis virales también pueden cronificarse. Algunos de los virus producen hepatitis viral crónica, entonces una primera clasificación sería hepatitis viral. Y de las hepatitis virales, hepatitis viral aguda y hepatitis viral crónica. Hay 2 tipos, entonces vamos a empezar viendo la hepatitis viral aguda. La hepatitis viral aguda es una infección generalizada que afecta sobre todo el hígado, aunque asientan, se reproducen, afectan el hígado. Casi todos los virus producen, como dice aquí, infecciones generalizadas, pero que tienen preferencia por el hígado, por eso son hepatitis virales, ¿no es cierto? Porque hay otros virus que no son estos, pero que también afectan al hígado. Por ejemplo, el dengue. El dengue es una infección producida por virus, ¿cierto?, que afecta a todo el organismo, ¿no?, y produce trastorno de coagulación y todo aquello. Pero también produce hepatitis el dengue. Casi todos los pacientes que cursan con dengue tienen una inflamación hepática, ¿ya? Entonces, vean, cualquier virus, el COVID, por ejemplo, también, ¿no es cierto? El COVID, que era un virus que producía una neumonía, afectaba las vías respiratorias principalmente, pero también un porcentaje de pacientes cursaba con hepatitis, también afectaba al hígado, pero no era su órgano blanco, ¿no es cierto? Pero en general cualquier virus puede producir una afectación en el hígado, ¿no? Pero estos que vamos a ver ahora son hepatotropos específicos, ¿no es cierto? Su principal trastorno que producen es a nivel del hígado. Son hepatotropos, entonces, por esa razón. Estos 5 y algunos otros, ¿no? Entonces, acá es todos los casos de hepatitis viral aguda son causados por uno de estos 5 virus. Tenemos el virus de la hepatitis A, que se abrevia así, ¿no es cierto? El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C,
el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Cada uno de ellos tiene sus características propias, ¿no es cierto? Son diferentes virus. Todos son ARN, excepto el virus de la hepatitis B, que es un virus ADN. Entonces, vamos a ver que todo eso le brinda unas características específicas en la parte clínica, anatomopatológica, todo el cuadro clínico. Pero todos producen una hepatitis. Hay otros agentes, vean, transmitidos en transfusiones, son el virus de la hepatitis G, el virus TT. Las manifestaciones clínicas son muy variables también, ¿ya? Pueden haber cuadros asintomáticos, una persona que está cursando con hepatitis viral pero no tiene ningún síntoma. Esa es una hepatitis asintomática, ¿ya? En cambio otros pueden presentar un cuadro grave, vean, una infección aguda, fulminante y fatal. El otro extremo es ese, desde asintomáticos hasta cuadros fulminantes, ¿no? Que el paciente se muere en pocos días, haga lo que se haga. Esos son los extremos del cuadro clínico. Pero lo más frecuente es que sea un cuadro habitualmente suave, moderado, autolimitado, que pasa en unos días, ¿no? Y no deja habitualmente secuelas, no deja complicaciones. Eso es lo habitual, ¿no? Es un cuadro leve. Entonces, también vean, puede haber cuadros persistentes subclínicos o hepatopatías crónicas rápidamente progresivas. Eso en la parte crónica, en la hepatitis crónica, ¿no? Que pueden llevar, las hepatitis crónicas pueden evolucionar a cirrosis y a hepatocarcinoma. Pero eso vamos a ocuparnos después. Ahora nos vamos a ocupar de los cuadros agudos. Estos 5 virus son conocidos, hay algunos otros que se están descubriendo, pero antiguamente no se conocían más que el virus A y el virus B, ¿no es cierto? No se conocían más que el virus A y el virus B. El virus A era de transmisión enteral, se daba en epidemias explosivas, ¿no? En jardines de niños, en cuarteles, surgía un caso y se contagiaban todos, ¿no? Una hepatitis epidémica enteral, de transmisión enteral. Ese era el virus A. Y el virus B, en cambio, era un virus que se transmitía o que se transmite por vía parenteral, habitualmente inyección, transfusión de sangre, ¿no? Todos son virus parenteral. No se conocían los otros virus, pero habían hepatitis producidas en los cuales no se detectaba ni el virus A ni el virus B, ¿no? No se conocían, o sea, no se detectaba estos virus. Esas hepatitis se conocían como hepatitis no A, no B, porque ni era A ni era B. Ya después se descubrieron que algunos de esos casos, sobre todo de transmisión enteral, eran las hepatitis E. Después se descubrió el virus de la hepatitis E. Entonces, una parte de los casos de las hepatitis no A, no B eran producidas por la hepatitis E. Y había un grupo de hepatitis de transmisión enteral que no eran hepatitis B, y después se descubrió que un grupo de ellas eran el virus D y otro el virus C. ¿Ya? Entonces, el porcentaje de no A, no B eran virus C, eran virus D y eran virus E. Y hasta ahora hay hepatitis que no encaja en ninguna de estas, no corresponde a ninguno de estos virus. O sea, seguramente son otros virus que aún no se han descubierto, ¿no? Y se van a ir descubriendo, poco a poco, ¿no? Porque no todos los casos corresponden a estos virus. Hay casos que no son ni estos ni estos. Entonces van descubriendo cada vez nuevos virus, ¿no? Todos los virus son RNA, excepto la hepatitis B, que es DNA.
¿Qué más? De manera general. En general, los enterales son más leves el cuadro clínico que los parenterales. Son de más corta evolución que los parenterales. ¿Ya? Entonces, aquí un poco las características de cada uno de los virus. Entonces, ven el virus A, RNA, 27 nanomicras, resistente al calor, etc. Algunas características que la pueden dedicar con calma. ¿Qué nos importa? Periodo de incubación aproximado 4 semanas. Entonces, el cuadro clínico de la hepatitis viral tiene 4 periodos. El de incubación, el prodrómico, el de estado de enfermedad y el de recuperación. Así se divide el cuadro clínico. Entonces, el periodo de incubación varía con cada uno de los virus. Los virus enterales son más cortos que los parenterales. Vean, en este caso la hepatitis A, periodo de incubación de 4 semanas. Este virus se reproduce solamente en el hígado, ¿ya? Y se elimina por la bilis y en las heces fecales. Y se elimina muy tempranamente. Vean, se elimina durante la fase final del periodo de incubación. El periodo de incubación es asintomático. En el periodo prodrómico recién empiezan algunos síntomas. Entonces, en el periodo de incubación nadie tiene síntomas, pero este paciente ya está eliminando los virus en las heces fecales. No tiene ningún síntoma y ya está eliminando los virus. ¿Qué está haciendo entonces? Ya está contagiando, ¿no es cierto? Ya está contagiando, pero no tiene ningún síntoma. Esa es la característica más importante del virus A. Su eliminación por las heces fecales es rápida en la fase final del periodo de incubación. Y en la fase aguda preictérica también desaparece rápidamente, ¿ya? La infecciosidad disminuye de manera rápida una vez que la ictericia se hace evidente. Cuando el paciente presenta ya ictericia, dolor de hígado, ¿no? Un cuadro ya típico, ya el paciente ya no es contagioso, porque ya los anticuerpos ya lo han eliminado del organismo. Pero es cuando el paciente consulta, ¿no es cierto?, al médico. Entonces, cuando consulta ya el paciente ya ha terminado de contagiar a todo el mundo. Si es un niñito, ya ha contagiado a todos sus compañeros. En la fase de incubación y en la fase prodrómica. En esas dos fases no se diagnostica la hepatitis. La hepatitis se diagnostica recién en la fase de estado, cuando aparece la ictericia. Pero en ese momento, miren, ya ha desaparecido el virus de las heces de la sangre, el virus A. Esa es su característica. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Obviamente mediante el cuadro clínico, ¿no es cierto? Pero vamos a confirmar con los estudios de laboratorio. Y para saber qué virus es el responsable, vamos a hacer una serología. Vamos a pedir una serología. La serología que nos muestra los anticuerpos contra los antígenos de los virus. Entonces, detectan anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Este es el método de diagnosticar hepatitis A. Presencia de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. ¿Ya? Miren, los anticuerpos IgM aparecen de manera precoz. Aparecen rápidamente los anticuerpos IgM. Por eso es que el virus desaparece rápido de las heces fecales. Porque los anticuerpos IgM aparecen temprano también y eliminan al virus temprano, ¿ya? Y ya en la etapa posterior, en la convalescencia, aparecen los anticuerpos IgG, que van a perdurar durante toda la vida, ¿no es cierto? Por eso es que un paciente con hepatitis A ya no vuelve a enfermar hepatitis A en su vida, porque estos anticuerpos permanecen toda la vida, los IgG. ¿Ya? Entonces ven en este gráfico tenemos esto que hemos mencionado clínicamente, en semanas, ¿no es cierto?, de evolución. Hemos dicho, las primeras 4 semanas son de incubación,
¿no? Y luego la evolución de la enfermedad. Y hemos dicho, miren, que los virus aparecen tempranamente en las heces fecales, en el periodo de incubación, ¿no? Ya aparecen, se eliminan virus. Y en las 4 semanas ya es un pico de eliminación de los virus, de incubación. Y recién después de las 4 semanas va a aparecer el cuadro clínico, con ictericia, elevación de las transaminasas, ¿no? Después de las 4 semanas. Y el virus va a ser eliminado ya del organismo, de las heces fecales, que es donde se elimina y se transmite la enfermedad. Miren, cuando aparece recién la ictericia, elevación, cuando aparece el cuadro clínico, ya van a descender. ¿Por qué? Porque aparecen de manera temprana las inmunoglobulinas M, ¿no? Que van a eliminar al virus. Vean, aquí empiezan a aparecer y van a eliminar al virus, ¿no? Tempranamente, miren ustedes, al inicio de la enfermedad ya van a desaparecer los virus porque aparecen precozmente los anticuerpos IgM. Duran más de 12 semanas y descienden. Y después empiezan a aparecer los anticuerpos IgG, ¿no? Que se van a mantener de por vida. Doctor, una pregunta. En la fase preictérica entonces no se puede ver en heces fecales, ¿verdad? Pero no tiene síntomas el paciente. ¿Quién le pide un análisis de laboratorio al que no tiene síntomas? Hay una triada, doctor, la triada de Carolyn, que es artralgia, fiebre y urticaria, pero no es... Pero eso es después. Estamos hablando del periodo de incubación aquí. De incubación. Después viene el periodo prodrómico, donde aparece la fiebre, el malestar general, decaimiento, un cuadro pseudogripal. O sea, en el periodo de prodrómico incluso se puede confundir con una gripe, con un resfriado, etc. Y después recién aparece el periodo de estado, cuando aparece la ictericia. Ahí cuando aparece ictericia, se elevan las transaminasas, a uno recién hace un diagnóstico, dice que es hepatitis, ¿no es cierto? Y le piden serología. Pero ahí ha desaparecido los virus de las heces. ¿Qué vamos a detectar? Anticuerpos. Pero ahí el paciente ya no hay para qué aislarlo, decirle que no vaya al jardín, al kinder, ya contagiado. Pero por eso les digo, eso hay que tener en cuenta. Estos pacientes contagian en el periodo de incubación, cuando no tienen ningún síntoma. Y ahí ni siquiera se le ha visto al paciente porque está sanito, no tiene síntomas, ¿no es cierto? Entonces cuando presenta el cuadro clínico ya ha terminado de desaparecer el virus, ¿no? Ya no hay virus, ya no es contagioso. Esa es la característica del virus de la hepatitis A, esa precocidad en la aparición de virus en las heces, en el contagio y también en la desaparición del virus por los anticuerpos IgM. ¿Ya? Entonces es diferente, por eso les digo, en cada tipo de virus, no es lo mismo en la hepatitis B, el cuadro clínico es diferente. Entonces este cuadrito para graficar lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces luego tenemos el virus B, es del único DNA. Estos se multiplican dentro del hígado, pero se diseminan a todo el organismo, están presentes en todos los órganos, es sistémico. ¿Ya? A diferencia del virus A, este no hace hepatitis crónica. El virus A no hace hepatitis crónica. En cambio, el virus B hace hepatitis aguda, hace hepatitis crónica. Un porcentaje de pacientes va a ser hepatitis crónica. Se puede complicar con cirrosis y con cáncer de hígado, el virus B. En cambio, el virus A no. A diferencia del virus A, que solamente hay anticuerpos contra el virus de la hepatitis A nada más, el virus B tiene 3 antígenos. En su estructura tiene 3 antígenos.
el antígeno de superficie, que se abrevia HBsAg, antígeno de superficie de hepatitis B, ¿no es cierto? Que es el primer antígeno en aparecer, que es con el que se hace el diagnóstico. Antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, diagnóstico de hepatitis B. Luego tenemos el antígeno central o antígeno core. Antígeno central o antígeno core. Está dentro del antígeno de superficie. Por eso es del core o corazón, también se llama del corazón o antígeno central. Está envuelto por el antígeno de superficie. Se abrevia ABCAG. ¿Qué característica tiene este? Como está dentro del antígeno de superficie, no se lo puede detectar, ¿ya? Entonces no se detecta el antígeno core. Está enmascarado por el antígeno de superficie. Lo único que se puede detectar son anticuerpos contra el antígeno core, ¿ya? Y el tercer anticuerpo es el antígeno E de la hepatitis B, se abrevia HBeAg. ¿Qué son los antígenos? Son partes, son proteínas del virus, ¿no es cierto? Detectamos algún antígeno, estamos detectando al virus. Entonces, ¿qué podemos detectar? En una primera instancia, cuando se produce la infección, lo primero que podemos detectar es la presencia del virus. ¿Cómo? Detectando sus antígenos, ¿no es cierto? Esa es en una primera instancia. Y en una segunda instancia, cuando el organismo forma anticuerpos contra estos virus, el virus va a desaparecer porque los anticuerpos lo van a destruir. Entonces, en una segunda instancia, ¿qué vamos a detectar? Anticuerpos contra los antígenos del virus. Ya no vamos a detectar los antígenos, sino los anticuerpos, ¿no es cierto? Porque el organismo se está defendiendo, está eliminando al virus a través de los anticuerpos. Cada antígeno va a formar un anticuerpo, ¿no? Hay anticuerpos contra cada uno de estos antígenos. El antígeno de superficie, ¿qué importancia tiene? Su presencia nos está indicando positividad, que el virus está presente. En la hepatitis aguda, este antígeno de superficie dura hasta 6 meses. ¿Ya? Dentro de los 6 meses, estoy hablando de hepatitis aguda. Si el virus, o digo, si el antígeno de superficie es positivo más allá de los 6 meses, entonces estoy hablando ya de una hepatitis crónica. Eso es lo importante. No solamente tengo que detectar antígeno de superficie, sino saber si es una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica. Porque en los dos va a ser positivo el antígeno de superficie. Entonces, hasta los 6 meses es hepatitis aguda. Más allá de los 6 meses ya es una hepatitis crónica, ¿no? ¿Qué es lo otro importante? ¿Qué importancia tiene el antígeno core? Aunque no lo puedo detectar, puedo detectar anticuerpos contra el antígeno core. Y los anticuerpos IgM aparecen tempranamente igual. Los IgM contra el antígeno core aparecen tempranamente. Entonces, si tengo un antígeno de superficie positivo, pero no sé si es agudo o es crónico, un antígeno IgM contra el antígeno core me va a decir que es agudo. En cambio, si hay IgG positivo contra el antígeno core, eso es crónico. Entonces, la importancia del antígeno core. Yo puedo determinar si es una enfermedad aguda o crónica, dependiendo de la presencia de anticuerpo IgM o IgG. Esa es la importancia. Y el antígeno E, ¿qué importancia tiene? Si el antígeno E me da positivo, quiere decir que el virus se está replicando. ¿Ya? Y
que ese paciente es infeccioso, es contagioso, porque está replicándose el virus. Y el virus puede replicarse, ¿no es cierto?, tanto en la hepatitis aguda como en la hepatitis crónica. Puede replicarse el virus. Entonces, positividad del antígeno amable de replicación viral. Porque hay, en la hepatitis crónica, hay periodos donde el paciente no es contagioso, otros donde sí es contagioso. Hay periodos donde el virus se replica, otros periodos donde el virus no se replica. Y eso lo puedo saber con los antígenos E. El antígeno E. Bien, esto es a analizarlo bien con calma, ¿no? Parece complicado, pero uno si se ubica qué son los antígenos, qué son los anticuerpos, ya se entiende. Porque tenemos que hacer una interpretación. Cuando pedimos una serología nos van a dar todas estas cosas, ¿no? Y eso tenemos que interpretar de qué se trata. Entonces aquí tenemos los anticuerpos. Marcadores serológicos. Se llaman a los antígenos y a los anticuerpos. Son marcadores serológicos. Yo pido serología para hepatitis viral. Me van a dar todos los antígenos y todos los anticuerpos. Unos van a ser positivos, otros negativos. Yo tengo que interpretar. Esa es la serología. Entonces, en este caso estamos hablando de la hepatitis B. Aquí igual el tiempo de evolución en semanas, ¿no? Antígeno de superficie. Vean, lo primero que puedo detectar en un paciente con hepatitis B es el antígeno de superficie, ¿no? El antígeno de superficie, que puede durar, hemos dicho, hasta 6 semanas, ¿no es cierto? Se replica el virus, se hacen positivos los antígenos de superficie y van a ir descendiendo. ¿Por qué van a ir descendiendo? Porque aparecen los anticuerpos IgM contra el virus B, que van a eliminar al virus, ¿no es cierto? Primero aparecen los anticuerpos IgM. En este caso, vean, esa es otra característica, ¿ya? El antígeno core no se puede detectar, hemos dicho, ¿no es cierto? No se detecta, pero podemos detectar anticuerpos IgM contra el antígeno core. Y esos anticuerpos aparecen muy temprano, vean, casi paralelos al antígeno de superficie, aparecen los IgM contra el antígeno core, muy temprano, ¿no? En cambio, los anticuerpos contra el antígeno S, miren, aparecen mucho después. Entonces, si yo le hago un laboratorio aquí en este momento, me va a dar positivo para el antígeno de superficie, ¿no es cierto? Entonces hago diagnóstico de hepatitis B, porque el antígeno de superficie es positivo. Si le hago un análisis aquí, que son muchas semanas después de la evolución, no me va a dar antígeno de superficie, pero me va a dar anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? Y si son IgM, voy a decir, es una hepatitis viral aguda, ¿no? Aquí. Pero si le hago un análisis aquí, en este momento, vean, el antígeno de superficie ya ha descendido y el anticuerpo contra el antígeno de superficie recién está ascendiendo. Aquí me va a dar negativo el antígeno y el anticuerpo, ¿no? Me va a dar negativo. Pero el paciente está con hepatitis. Y si mi sospecha es de hepatitis, tengo que esperar unas 4 o 6 semanas, repetir el laboratorio, pedir nuevos anticuerpos y aquí ya me va a dar positivo, ¿no es cierto? Pero esperando varias semanas. Esto es lo que se conoce como el periodo de ventana inmunológica, que han debido escuchar, ¿no es cierto? El periodo de ventana, donde todo me da negativo, tanto antígenos como anticuerpos, porque ambos están en un umbral bajo, unos ya han descendido y otros recién están ascendiendo. Entonces este es el periodo de ventana.
Antiguamente tenía que esperar varias semanas, repetir el estudio para que me dé positivo. Pero actualmente ya no se hace eso, vean. Los anticuerpos contra el antígeno core aparecen tempranamente y en el periodo de ventana van a ser positivos, ¿no es cierto? Van a ser positivos, entonces hago el diagnóstico. Me son importante el antígeno core porque sus anticuerpos aparecen rápido y me sirven para hacer el diagnóstico en el periodo de ventana. Esa es la importancia del antígeno core. ¿Ya? Entonces ya no hay periodo de ventana con esta prueba, ¿no es cierto? Bien. Así aparecen los diferentes antígenos y anticuerpos. En la primera instancia, IgM contra el antígeno core, en la segunda instancia, IgG contra el antígeno core. También puedo saber así si esto es agudo o si es crónico, ¿no? Y relacionando con la clínica, vean, la ictericia aparece más o menos a las 8 o 10 semanas y ahí los antígenos de superficie son positivos, ¿no? También aparece elevación de las transaminasas un poco antes que la ictericia. En ese momento puedo hacer diagnóstico con el antígeno de superficie. En este periodo inicial, ven, el antígeno E es positivo porque el virus está replicando, ¿no es cierto? Este periodo de mayor replicación del virus. Entonces, en este momento el antígeno E va a ser positivo. Y después van a aparecer los anticuerpos contra el antígeno E. Y el virus va a dejar de replicarse, ¿no es cierto? Este paso de positividad a negatividad se denomina seroconversión. Seroconversión viral. Es importante, es un paso importante. Significa que se están eliminando los virus y el paciente va a dejar de ser contagioso. En este momento se produce un cuadro clínico de reagudización, como si el paciente estuviera haciendo otro periodo de hepatitis aguda. Se acentúa la ictericia, se acentúan los síntomas en el periodo de seroconversión. No es que esté agravando, no es que esté volviendo a enfermar, sino que se está produciendo la seroconversión, ¿ya? Entonces son datitos esos que tienen que leer con detalle, que pueden ser preguntas de examen, ¿no? Que si uno no lee bien el cuadro clínico, no los conoce. Y esto en el caso de la hepatitis B. El primer marcador detectable es el antígeno de superficie, ¿cierto? Ya hemos visto eso. ¿Cuándo aparece? Cuando la ictericia, las transaminasas se elevan. El antígeno de superficie deja de detectarse al cabo de unos 1 a 2 meses de la aparición de la ictericia y rara vez persiste más de 6 meses. Si persiste más de 6 meses ya estamos hablando de hepatitis crónica. Bueno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie es lo que hemos visto en el cuadro clínico, en esa gráfica, ¿no es cierto? Luego tenemos la hepatitis D. Antes que la hepatitis C estamos viendo, ¿no es cierto? Hepatitis D. ¿Por qué? Todo tiene su porqué, ¿no es cierto? No es que estamos hablando de la hepatitis C porque nos da la gana. No, la hepatitis D está antes que la C. Porque el virus de la hepatitis D, o agente delta también se llama, ¿ya? Vean que es el único miembro del género deltavirus, RNA defectuoso, ¿ya? Que infecta en forma simultánea con la hepatitis B y necesita de la función cooperadora del virus B. Es un virus incompleto, defectuoso, el virus B.
necesita sí o sí de la presencia del virus B para producir enfermedad. Necesita de la presencia del virus B para reproducirse y expresarse. Entonces está relacionado con el virus B, por eso está ahí, ¿no es cierto? Antes que el C. ¿Ya? Entonces es un virus defectuoso, incompleto, que necesita del virus B para reproducirse y expresarse. Esa es la característica del virus D. Dado que el virus D depende por completo del virus B, la duración de la infección es determinada por la duración de la infección de la hepatitis B, ¿no? Entonces depende del virus D, B, para producir enfermedad y para que la duración de su enfermedad, todo tiene que ver con el virus B. El núcleo del virus delta está encapsulado dentro del envoltorio externo del antígeno de superficie del virus B, que no se diferencia del virus B. Entonces, ¿cómo puede llegar el virus D a infectar a un paciente? Puede llegar de dos maneras. Uno es por coinfección y otro es la sobreinfección. ¿Cuándo es coinfección? Cuando el virus D infecta simultáneamente con el virus B. Llegan juntos a enfermar al paciente. Eso es coinfección. Los dos llegan. Entonces infecta simultáneamente con el virus B. En cambio, la sobreinfección es cuando el virus D infecta a un paciente que ya tiene al virus B. Entonces, es un paciente que ya está con una infección por virus B y después llega el virus D. Entonces, tiene que ser un paciente con hepatitis B crónica, ¿cierto? Y ahí llega a sobreinfectar el virus D. Es una sobreinfección. Es más grave que la coinfección. La sobreinfección es más grave que la coinfección. Porque es un paciente que ya está enfermo, ¿cierto? Con una hepatitis. Y viene el virus y sobreinfecta. Entonces, de esas dos maneras puede ocurrir la infección. Bueno, y lo demás es como en todo, ¿no? En la fase aguda predominan los anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, IgM. Puede transcurrir 30 a 40 días desde la aparición de los síntomas antes que pueda detectarse este anticuerpo. Bien, entonces la característica fundamental del D. Y luego tenemos el virus C, el virus de la hepatitis C. Vean, este es el que antes se conocía hepatitis no A, no B, el de transmisión parenteral. Es un virus RNA. Esto es lo importante de este virus, la diversidad de genotipo y cuasi especies, debido a su elevada tasa de mutación, interfiere en la inmunidad humoral eficaz. Es un virus que muta muy rápidamente, cambia, ¿no es cierto?, su genotipo, todo aquello. Entonces tiene una elevada tasa de mutación. Entonces eso hace que el organismo no pueda defenderse eficazmente. Ni hayan vacunas, no hay vacunas tampoco. ¿Por qué? Muta rápidamente y la vacuna que haya no sirve. El virus muta muy rápidamente. Esa es una de las características del virus C. Su RNA se puede detectar al cabo de pocos días. Y, claro, antes que aparezcan los anticuerpos contra el virus C, ¿no es cierto? Igual van a aparecer anticuerpos contra el virus C. En los pacientes con infección crónica por virus C es posible que el RNA del virus C se detecte solo de manera intermitente. Este es el virus que más porcentaje
hace hepatitis crónica. ¿Ya? Esa es la característica. Su alta mutación y que la mayor parte de los pacientes con virus C hacen hepatitis crónica. Porque el organismo no puede eliminarlo, no puede defenderse. No hay una defensa eficaz contra este virus. Entonces, la mayoría de los pacientes, 80% o más de los pacientes con hepatitis C van a hacer hepatitis crónica. ¿Ya? Y lamentablemente no hay vacunas, nada eficaces contra este virus. Es el de peor pronóstico. La infección por hepatitis C es la que peor pronóstico tiene de todita las hepatitis. Porque va a ser hepatitis crónica, va a ser cirrosis hepática, va a ser cáncer de hígado. Y finalmente tenemos la hepatitis E. Es la hepatitis que antes se denominaba no a nombre epidémica o de transmisión enteral, ¿no es cierto? Entonces, parecida a la hepatitis A, se transmite por vía enteral, es solapada, su cuadro clínico, no hace hepatitis crónica, pero tampoco hay vacuna contra esta hepatitis, ¿ya? Es un virus similar al de la hepatitis A, ¿no? Se detecta en las heces, bilis e hígado y se excreta por las heces en la fase final del periodo de incubación, similar a la hepatitis A, ¿no es cierto? Se producen respuestas inmunitarias contra antígenos virales desde fases tempranas de la infección aguda. Entonces también hay aparición de inmunoglobulinas tempranamente, ¿no? Contra este virus. Es similar clínicamente al virus de la hepatitis A. Es un cuadro leve, habitualmente autolimitado y que deja inmunidad de por vida, excepto en las mujeres embarazadas. ¿Ya? Un 30-40% de mujeres embarazadas hacen hepatitis fulminantes con el virus de la hepatitis E. Entonces es grave cuando la paciente es una mujer embarazada, ¿no? Igual la hepatitis A, cuando se da en pacientes mayores, en pacientes adultos, tiende a ser fulminante también la hepatitis A, que en los niños es muy suave, en los adultos tiende a ser una enfermedad grave. ¿Ya? Bien, eso, las características de cada uno de los virus. Bien, en cuanto a la patogenia, vean, no hay constancia de que los virus sean directamente citopáticos contra el hígado, ¿ya? La lesión hepática aguda propia es determinada sobre todo por la respuesta inmunitaria del hospedador. No es cuando se producen casos graves, fulminantes, por ejemplo, no es porque el virus sea más agresivo, no, sino depende de la respuesta inmunitaria del hospedador. A veces una respuesta muy intensa y eso es lo que determina el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. No vamos a revisar esta parte de la histología, ¿no? Porque nos interesa más la parte clínica, ¿no? Pero está bien que ustedes la revisen ya con más calma, ¿no es cierto? Con más detalle. Pero nos interesa sobre todo la parte clínica, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Igual lo mismo, ¿no es cierto? En la hepatitis C, ¿por qué esta patología, este virus es más agresivo? ¿Por qué cronifica y todo aquello, ¿no? Los virus, la hepatitis B produce manifestaciones extrahepáticas, además de producir el cuadro clínico hepático, ¿no es cierto? También produce manifestaciones extrahepáticas. Entonces, al parecer, vean, está mediado por inmunocomplejos, ¿no? La respuesta inmunológica contra el agresor, que es el virus, produce una reacción de inmunocomplejos y esos son los responsables de que se presenten manifestaciones. Los inmunocomplejos viajan por la circulación sanguínea, ¿no es cierto?
y van a otros órganos, no solamente al hígado. Entonces van a presentar síntomas extrahepáticos estos pacientes. El síndrome es similar a la enfermedad del suero, por ejemplo, es una manifestación extrahepática, ¿no? Por los inmunocomplejos. Esto también no vamos a revisar en detalle, ¿no? La anatomía patológica, algunas características, ¿no? A nivel histológico que se presentan en el hígado sobre todo y también en otros órganos. En cuanto a la epidemiología, vean, hepatitis A, transmisión fecal oral, ¿no? Transmisión enteral. Se da por explosiones, ¿no? Aparece un caso, como les digo, y todos los niños se infectan, aparecen brotes epidémicos, ¿no? Eso es lo que ocurre. Por contaminación de los alimentos, del agua, etc. La hepatitis B es de transmisión parenteral, pero también se puede transmitir por vía enteral. Como la hepatitis A también se puede transmitir por vía parenteral, ¿no es cierto? Pero eso es más accidental. Su forma de transmisión es enteral. Hepatitis B es de transmisión parenteral, pero igual se puede transmitir por vía enteral. Por vía percutánea, por ejemplo, ¿no? Inyecciones, pinchazos en trabajadores de salud, de laboratorios, se da de esa manera. Transfusión de sangre, actualmente ya la sangre es segura, ¿no? Ya no se transmite porque tiene proceso de calidad. Antiguamente sí se transmitía, ¿no? Bastante la hepatitis B por transfusión de sangre, actualmente ya no. Pero también se transmite por vía sexual, ¿ya? Se transmite por vía sexual, entonces considerada una enfermedad de transmisión sexual la hepatitis B, ¿no? Y también hay transmisión perinatal, todo lo que es parenteral. Hepatitis D, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Tiene las mismas características de transmisión que la hepatitis B, porque van juntos. Esto es importante porque para la profilaxis, por ejemplo, hay vacunas, ¿no es cierto?, para la hepatitis D. ¿Y cómo prevenimos la hepatitis D? No hay vacunas para la hepatitis D. Lo que hay que prevenir es que el paciente se enferme de hepatitis B. Si no hay hepatitis B, no va a haber hepatitis D, ¿no es cierto? Entonces, la profilaxis para ambos es la prevención de la hepatitis D. La hepatitis D, transmisión por transfusiones y otras vías parenterales, ¿ya? Sobre todo drogadictos intravenosos, es importante. Los piercing, los tatuajes también pueden ser una vía de transmisión, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Y obviamente por vía sexual también, ¿ya? Exposición laboral, personas que trabajan en laboratorios, en salud, en hemodiálisis, también pueden transmitir. Hay bastantes accidentes, ¿no? En los hospitales se pinchan. Enfermeras, estudiantes, internos, se suelen pinchar, ¿no? con agujas infectadas del paciente, no solo de hepatitis, también de VIH y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se puede, pero no es un medio de contagio de exposición laboral. La hepatitis es similar a la hepatitis A, ¿no? Es transmisión enteral. Aquí un resumen de las características clínicas epidemiológicas de los 5 virus. Por ejemplo, incubación. Virus A, 15 a 45 días con una media de 30. Aquí este es más o menos similar, ¿no? 40 a 60 con una media de 40. Virus B ya es más prolongado, 30 a 180 días con 60 a 90 de media.
El virus C, lo mismo, y el virus D, exactamente como el virus D, ¿cierto? Comienzo. Vean las enterales, agudo, comienzo agudo. El paciente empieza a presentar fiebre, decaimiento, todo de forma aguda. En cambio, estas parenterales, inicio más gradual, más progresivo en cuanto al cuadro clínico, porque dura más también, ¿no es cierto? Edad más frecuente, niños, adultos, jóvenes, lo mismo aquí. Y estas, adultos jóvenes, vean, porque la transmisión sexual es importante, ¿no? Y en los niños hasta 3 o 4 años por la transmisión de madre a hijo. Virus C, cualquier edad, pero más frecuente en adultos. Y aquí como en la hepatitis B. Transmisión fecal oral, estas dos. Y percutánea, vean las parenterales principalmente, ¿no? Perinatal, sexual, las parenterales. Gravedad leve, las parenterales, las enterales, vean, el virus B a veces grave, B a veces grave y moderada. Vean, 50-70% de hepatitis crónica, 80-90% de infección crónica de la hepatitis C, ¿no? Fulminante, estado de portador, estas no hay estado de portador, no cronifican, en cambio estas sí, ¿no? Cáncer, las enterales no, las parenterales sí, principalmente las C, ¿no? Pronóstico bueno de estas, vean, la B empeora con la edad y la debilidad, lo mismo que la D, y la C pronóstico reservado, porque esa va a ser cronicidad la mayor parte. Profilaxis, ya vamos a ver luego la profilaxis, ¿ya? Profilaxis puede ser mediante vacunas. La A tiene vacunas, en la E no hay vacunas, la B sí, la D es la propia de la B, y en la C no hay vacunas para la C, ¿no? Tratamiento, estas no requieren tratamiento específico, las enterales, son autolimitadas, solo es sintomático, ¿no? Antipiréticos y cosas así. En cambio, las parenterales, vean, la B tiene tratamiento específico, ¿no? Antivirales, lo mismo que la D. Y en la C también hay medicación, pero es menos efectiva que estas otras. Bien, hasta ahí de manera general lo que son los virus y el cuadro clínico. Vamos a revisar ahora la parte clínica, las manifestaciones clínicas, ¿ya? Síntomas y signos. Entonces ya hemos dicho, el cuadro clínico se divide en 4 periodos, ¿no es cierto? El prodrómico, el de incubación falta aquí, no está porque en la incubación no hay síntomas, ¿no es cierto? Pero es variable. En los enterales es más corto y la incubación en las parenterales es más larga, ¿no? Ya después del periodo de incubación, que es asintomático, viene el periodo prodrómico, ¿no? Vean, en el periodo prodrómico, ¿qué hay? Una afectación general, con decaimiento, astenia, adinamia, anorexia, ¿no? El paciente se siente decaído, cansado, se siente enfermo, ¿no es cierto? Puede tener náuseas, vómitos, puede haber artralgias, mialgias, ese cuadro toxi-infeccioso que uno presenta cuando está con un cuadro febril, ¿no es cierto? Bien, esos son síntomas generales. Inespecíficos, porque como cualquier enfermedad uno se siente así, estás resfriado, se siente así, ¿no es cierto? Decaído, con mialgias, artralgias, quiere estar en la cama, no tiene apetito.
tiene una infección que esté incubando bacteriana, una neumonía, lo mismo, ¿no es cierto? Va a tener decaimiento, artralgias, fiebre, lo mismo, es un cuadro inespecífico. Ese cuadro tienen estos pacientes. Cefalea, en cualquier proceso puede haber cefalea. Algunas características, vean, puede haber fotofobia. El paciente puede referir dolor de garganta, odinofagia, como un cuadro de faringitis, puede tener tos y puede tener hasta coriza, o sea, rinosea, lagrimeo, estornudos, más dolor de garganta. ¿Qué parece ser ahí? Una gripe, ¿no es cierto? Un resfriado. Así se catalogan estos pacientes al inicio del periodo prodrómico. Son síntomas inespecíficos. Va al médico, es un resfrío, paracetamol, cosas así, ¿no es cierto? Entonces ya puede preceder en 1 o 2 semanas a la aparición de la ictericia. El paciente puede estar así 1 o 2 semanas. Aquí no se hace diagnóstico de hepatitis, no tiene nada de hepatitis aquí. Puede haber, vean, disminución del olfato, del gusto, como cualquier cuadro de resfrío. Fiebre habitualmente entre 38 y 39, no es alta tampoco. Bien, hepatitis ahí. Rara vez puede ser mayor a 39, 5, 40. 1 a 5 días antes de que aparezca la ictericia, la orina puede estar colúrica. ¿Ya? Puede haber coluria y puede haber acolia. 1 a 5 días antes de que aparezca la ictericia. Entonces, primero es en orina. Cuando hay ictericia, primero aparece coluria en la orina y después recién va a aparecer la ictericia. Entonces, puede haber esto, vean ustedes, ¿no? En periodo prodrómico. Pero no hay ictericia. O sea, difícil pensar que sea algo hepático, ¿no? Ya en el periodo de estado o periodo de enfermedad se instala la ictericia clínica. Aparece la tinción amarillenta de las mucosas, de las escleras y del resto de las mucosas y de la piel, ¿no es cierto? Vean, disminuyen los síntomas generales prodrómicos. Hay ligera pérdida de peso porque el paciente no ha estado comiendo bien, etc. Y aparece la ictericia. Y al examen físico podemos encontrar un hígado aumentado de tamaño, ¿ya? Doloroso a la presión, y el paciente se refiere molestias, más que dolor, molestias abdominales, ¿no? Con sensación de distensión, de pesadez. Y si uno palpa el hígado, ahí sí le duele el paciente, ¿no? 10 a 20% presentan esplenomegalia y adenopatías cervicales. 10 a 20%, pero hay que buscar siempre, ¿no? Hay que palpar hígado, hay que palpar vaso y hay que buscar siempre adenomegalias en todo paciente. Durante la fase ictérica aparecen algunas telangiectasias. Telangiectasias son esos vasos lineales, ¿no? Lineales, vasitos lineales que aparecen en la cara o en la región del tórax y pueden desaparecer después. Normalmente telangiectasias y arañas vasculares, que son las otras, ¿no? Un vasito central con vasos radiales alrededor, esas son arañas vasculares. Las telangiectasias son nomás vasitos longitudinales. Generalmente aparecen en la cirrosis hepática, pero en telangiectasias puede aparecer en una hepatitis aguda. Hay que buscar en el examen físico. Si uno está pensando en esto, tiene que buscar estos signos. Bien, y la coluria y la acolia va a ser franca, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Ictericia, coluria, acolia. Hígado doloroso, fiebre, ya por ahí el diagnóstico es más fácil, ¿no es cierto? Periodo de estado. Ahí le voy a pedir laboratorios y todo y voy a hacer el diagnóstico de hepatitis. Y luego viene la fase de recuperación.
¿ya? Los síntomas generales desaparecen, persiste ligera hepatomegalia y el laboratorio todavía está alterado. Vean, hasta 2 a 12 semanas después de evolución todavía puede haber trastornos en el laboratorio, fundamentalmente las transaminasas, que tardan en normalizarse. La recuperación clínica y bioquímica completa en 1 a 2 meses en la hepatitis A y B y de 3 a 4 meses en la hepatitis B y C. Vean, hasta 4 meses todavía puede durar para que se normalice todo en el paciente. ¿Verdad? Para enterarnos, ¿no? Una proporción de pacientes con hepatitis viral aguda nunca experimenta ictericia. Esas son las hepatitis anictéricas, ¿ya? Tiene síntomas y todo, pero no hacen ictericia. Las transaminasas se elevan, pero no hay ictericia. Entonces hay un cuadro clínico de hepatitis viral aguda anictérica. Una es la anictérica y otra es la hepatitis asintomática, que es diferente. En la asintomática el paciente no tiene síntomas, no tiene decaimiento, no tiene fiebre, no tiene ictericia, no tiene nada, pero está cursando la hepatitis. Uno le hizo unos análisis por alguna otra cosa para cómo resulta que está con hepatitis, pero el paciente no tiene síntomas. Esa es hepatitis anictérica. Perdón, esta es la anictérica es cuando no hay ictericia y la asintomática es la otra. Entonces hay 2 o 3 tipos de cuadros clínicos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Laboratorialmente, bueno, vamos a quedar aquí para no complicar, porque hay que revisar. Con la clínica, ¿no es cierto? Con estas fases hago el diagnóstico clínico de hepatitis aguda. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle estudios de laboratorio con estudios complementarios para hacer diagnóstico de hepatitis viral aguda, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso.